Entonces a dar inicio a la discusión del informe de ponencia negativo que busca archivar esta iniciativa, y para ello le vamos a dar la palabra a la representante Ángela María Robledo, quien fue quien lo suscribió. Representante Ángela María, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Las razones por las cuales yo propongo se archiva este proyecto están, como bien lo decía el secretario Mantilla, en el documento de justificación, que tiene 7 hojas de sustentación y que, por supuesto, ayudan a ampliar los argumentos que voy a presentar, pero también, diría yo, tienen como fundamento algunas de las declaraciones cuando se inició este debate en la Comisión Primera de Cámara, donde sus ponentes, los coordinadores ponentes, algunos de ellos señalaban que consideraban que si bien se había hecho un trabajo juicioso, y de hecho a nosotros nos consta, porque algunos de los integrantes de la Cámara pudimos presentar proposiciones a la Comisión de Coordinadores Ponentes, y también hay que reconocerlo, fueron recogidas algunas, rechazadas otras. En esas intervenciones decían los coordinadores ponentes que se consideraba que era un poco apresurado hacer una discusión de un código que Colombia, por supuesto, está esperando hace 46 años. Una era la Colombia de los 50, por supuesto, de los 60, otra es la Colombia del siglo XXI, pero precisamente por eso, y porque este proyecto estuvo casi 2 años en el Senado, a mí me parece también inadecuado dedicarnos a en 2 días discutir un código que seguramente va a servir para otros 50 años en Colombia, desconociendo en mi concepto una tarea fundamental y una tesis de la que yo tengo en mi justificación, y es que la policía que va a requerir Colombia para el posacuerdo será muy distinta al código de policía que aquí nos presentan. Es una primera consideración de forma, y me pregunto por qué, si esas fueron las primeras preocupaciones expresadas por nuestros compañeros en la Comisión Primera, ¿qué pasó que de un día para otro se cambió esa preocupación, se inició una tarea que reconozco juiciosa, pero que me parece un poco apresurada? Yo hubiera preferido, compañeros, que hubiéramos tenido mucho más tiempo para discutir este código, como lo decíamos también cuando proponíamos que se mantuviera el orden del día y pudiéramos tener mayor tiempo para leer la última ponencia que fue radicada anoche. Esta mañana muy temprano pudimos levantarnos y revisar las proposiciones, pero insisto, un código que se supone, como está en el primer artículo, que va a ser una propuesta para la convivencia, para la libertad, para vivir dignamente en tantos lugares de Colombia, no debe ser discutido ni votado de manera apresurada. Son 8 las consideraciones que yo tengo en mi justificación para pedir el archivo del Código de Policía. La primera es recordar que somos un Estado social de derecho y que una sentencia de la Corte, la 813, a propósito de una tutela sobre la función de la policía, reconoce que en un Estado social de derecho, si bien preservar el orden público es importante, es fundamental para la convivencia, siempre tiene que estar supeditado a la dignidad humana, y que es en ese marco de la dignidad humana donde se establecen los límites de la actuación del cuerpo de policía en Colombia. Y eso nos señala entonces que preservar ese orden público no es un fin en sí mismo, es solo un método para buscar la convivencia
para vivir en dignidad y para propiciar un espacio de interacción donde haya confianza, donde el otro distinto, el habitante de calle, el joven pobre, el indígena, no se nos convierta en un sujeto de peligrosidad, concepto que me parece a mí impregna esta propuesta de código de policía. Y en esa actuación para buscar el orden público hay que recordar también las sentencias de la Corte que señalan que debe ese orden público moverse en el marco del principio de legalidad, que esas actividades deben adoptarse en el marco de la conservación y restablecimiento del orden público, pero en el marco del respeto de los derechos humanos, que esas medidas tienen que ser proporcionales y razonables. Y si bien reconocer que en los primeros artículos, compañeros de este código, está establecida la proporcionalidad y la razonabilidad en su desarrollo, en las tareas operativas de intervención de la policía, en lo que se llama la protesta social, que para mí está claramente restringida en este código porque le pone un marco de que quien permite la movilización o la protesta social tiene que estar establecida como un fin legítimo. No se está cumpliendo estas condiciones de la Corte Constitucional en este establecimiento. Y si bien se dice también en las consideraciones previas y en el fin del código que la tarea es de la policía por esencia preventiva, el código tiene un claro componente, como diría Foucault, de ortopedia social. Es decir, el código pretende más que prevenir, corregir. Y ese corregir está en muchos casos referido a poblaciones que en Colombia han sido históricamente estigmatizadas, como los jóvenes, como los indígenas, como los habitantes de calle, como los grafiteros, como los vendedores ambulantes. Una tercera consideración, y para recordar esto, de la manera como se procede frente a estas poblaciones, vale la pena mirar cómo aparece trabajado la relación con los habitantes de calle, cómo violando una disposición de hace cerca, una sentencia de hace cerca 8 años o 10 años del magistrado Araujo, que señalaba que los habitantes de calle, por ejemplo, o las personas que podían estar en el espacio público con alteraciones de problemas mentales no pueden ser conducidas de ninguna manera a ningún lugar como lo establece este código de policía. Pienso también en una cuarta consideración, que aquí se están invadiendo competencias de orden administrativo e incluso disposiciones que existen en normatividades previas, como el Código de Infancia y Adolescencia, como el Código Civil y como el Código Sustantivo del Trabajo. Una quinta consideración tiene que ver con una racionalidad que está en el código y que hace referencia a lo que se ha conocido en este tipo de normatividades como los motivos fundados. Esta normatividad ha sido muy utilizada en los Estados Unidos por la Corte Suprema y en Colombia por la Corte Suprema de Justicia y en Colombia por la Corte Constitucional. Y si bien los motivos fundados para la intervención de la policía son importantes y hay que reconocerlos, la manera como están planteados en este código son irracionales y no tienen fundamento. El traslado para generar condiciones con la excusa de la protección, el retiro de los sitios
cuando se cumplen según este código o se infringen algunos comportamientos en el espacio público. El uso de la fuerza no desarrolla a profundidad el concepto de los motivos fundados y compromete de manera grave el goce efectivo de las libertades. También, como una quinta consideración, estudiando el código y trabajándolo con nuestro grupo de trabajo, miramos lo que significaría el ingreso al domicilio, con autorización administrativa pero sin orden judicial. Y si bien existen tres condiciones para que ello se dé, y es la existencia de un mandamiento escrito de la autoridad judicial que pueda allanarse en esa, en segundo lugar, que se cumplan formalidades legales, y en tercer lugar, la existencia de un motivo previamente definido por la ley. Y si bien para el ingreso al domicilio hoy en día existen dos excepciones, la primera, que en el domicilio se presuma que está el delincuente que fue sorprendido en fragancia, y en segundo lugar, cuando media una orden de la Fiscalía. La manera como aparece el ingreso aquí al domicilio viola esas excepciones y esas exigencias que se establecen en el artículo 28 de la Constitución. Un sexto punto es recordar el concepto que de justicia, a través del trabajo del abogado Sebastián Lalinde, señala sus 4 preocupaciones sobre este código. La primera tiene que ver con las protestas, porque como quedó establecido aquí, y como lo decía yo anteriormente, las protestas pueden hacerse siempre y cuando se muevan en un fin legítimo. Eso restringe la agenda de la democracia. Para quienes en tantos lugares de Colombia y aquí en Bogotá, Alirio, Inti, Óscar Ospina en el Cauca, muchas veces salimos a las calles de manera pacífica, pero como indignados, a exigir, en muchos casos, reivindicaciones para la ciudad de Bogotá, o para garantía para la educación pública o para la salud, puede ser considerado por parte de una autoridad nacional o municipal que eso no es legítimo y no autorizar la protesta. En segundo lugar, hay un sesgo contra los vendedores ambulantes. Se restringe la venta de muchas veces de sus pequeños productos, de los dulces, en los servicios públicos. En Bogotá sería en Transmilenio o en las calles cercanas al sistema integrado de transporte. En un país que no puede ofrecer empleo digno, ¿cuál es la salida para los vendedores ambulantes? De nuevo la estigmatización, de nuevo la exclusión. La tercera consideración de justicia es que consideramos y compartimos con ellos la opinión de que aquí se restringe de manera contundente el concepto de intimidad en el espacio público y se le abre una patente de corso para que un policía que de manera discrecional, autoritaria, muchas veces le parezca que uno está haciendo alguna actividad indebida, se acerque de manera intimidatoria frente a la manera como estamos habitando ese espacio público. Y otro elemento tiene que ver con esos espacios que se han ganado en tantas ciudades de Colombia. Por decir también que este es un código citadino. Esto no es un código que reconozca la vida ni la dinámica de los pequeños municipios, ni de lo rural, pero bueno, digamos que se pensó así. La manera como se va a restringir la participación en festivales, en conciertos, en lugares de recreación, porque si
se evalúa que se ha consumido licor, se puede retirar a la persona de ese espacio. Considero también que, y ya lo decía, el código tiene un sesgo frente al otro que ha sido puesto en todo esto que llaman las sociedades de la seguridad, como el distinto, como el extraño y muchas veces como el peligroso. No hay una claridad, por ejemplo, sobre lo que ocurre con las batidas. No hay una claridad sobre lo que ocurre con las requisas. Hay muchas denuncias sobre la manera como la policía en determinados lugares de las ciudades se acerca a ciertos jóvenes para hacer requisas en aras de que puede tener alguna condición de peligrosidad. Y una última consideración, señor presidente y compañeros, tiene que ver con una carta que nos llegó a todos de UNICEF. UNICEF nos alerta sobre los artículos referidos a no solo al comportamiento de niños, niñas y adolescentes en los centros educativos, en los espacios públicos, sino también como aspectos que ya están caracterizados en el Código de Infancia y Adolescencia como delitos. Este código los vuelve contravenciones. Dice textualmente UNICEF: el proyecto contiene varios artículos que, de ser aprobados, significarían un retroceso en los esfuerzos que el Estado colombiano ha hecho en los últimos años para armonizar su legislación con los principios y derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos de los Niños, que Colombia suscribió, en sus protocolos facultativos y otros tratados ratificados por Colombia. UNICEF recomienda analizar cuidadosamente el contenido del proyecto de ley para ratificar sus debilidades. Señala, en primer lugar, en que creo que es el artículo 42 o el 43 quizá, aquí se agregan contravenciones nuevas de lo que significarían comportamientos de niños, niñas y adolescentes, con un sesgo de discriminación de género y de generación, porque se castigan comportamientos en jóvenes y niños que no tienen esa condición en adultos. Entonces se estarían violando las directrices de Riad, que Colombia también ha suscrito. En segundo lugar, la facultad que se le da a los alcaldes primero para calificar los lugares a los cuales van a ir los jóvenes, si se consideran adecuados o no, y para decretar lo que se ha conocido como toques de queda sin que exista ninguna condición previa de perturbación de orden público. Allí también alerta UNICEF que habría una clara restricción de la libertad y las condiciones de igualdad de los niños. Y la tercera consideración sobre la cual llama la atención UNICEF tiene que ver con, ya lo decía, con que algunos comportamientos que ya son calificados como delito, el tema de la explotación sexual, del acoso sexual, del constreñimiento a niños, niñas y adolescentes, para lograr de ellos el que cometan algún tipo de conductas, sea aquí considerado una contravención y no un delito. Simplemente para terminar, y termino con lo que decía al inicio, yo creo que así como lo hemos dicho con el fuero penal militar, Alirio e INTI, nosotros lo demandamos, que se estaba ampliando el fuero penal militar en lugar de restringirlo, porque vamos a un país que se asoma para la paz. Así como señalamos que eso no era una legislación y una reforma a la Constitución que hacía mucho más garante la actuación de las fuerzas militares, este código
parecería ser propio de épocas y tiempos de la seguridad democrática. En este código ve uno mucho más la mano de la policía y del Ministerio de Defensa que del Ministerio del Interior, que es quien tiene la responsabilidad por excelencia de mantener el orden público. En este código se ratifica algo que ha dicho Daniel Pecó hace mucho tiempo en Colombia, que aquí el orden público se ha puesto bajo la mano de los militares y no como un poder civil. Este código de policía, vuelvo y digo, estaría bien para los tiempos de la seguridad democrática y no para los tiempos de la paz. Por eso los invito a que me acompañen en el archivo de este proyecto de código de policía. Muchas gracias, señor presidente.